Hola a todos, o annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Continuamos con la parte 19 de Domé al Tirano Yui. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. Dylan y Charlize bailan por primera vez. Tu mayordomo le informó a Kaju que la gran maestra aún se encontraba despierta. Él salió a buscarla en los jardines. Char se encontraba sentada y limpiando de forma muy cariñosa su espada. Mientras él se acercaba a ella, pudo sentir el olor de la sangre. Él no le entendió, porque ella aún no estaba descansando. Pero para ella lo más importante era limpiar con cariño aquella espada. Después de todo, esa niña había trabajado muy duro aquel día. Kaju la escuchó anonadado. Entonces para ella la espada era una niña. A Char no le importó ver la sorpresa en los ojos de Kaju y con una sonrisa lo invitó a sentarse a su lado. Desde allí podría ver aquel magnífico cielo, desde donde las estrellas parecían caer, acercarse a los seres humanos. Él decidió sentarse al lado de ella. Toda esa escena le parecía surrealista. Poder ver las estrellas y la media luna brillando junto con Charlize. Por eso decidió ponerla a prueba hablándole sobre la muerte del sucesor del conde de Hart. Charlize lo escuchó con estupor, pero rápidamente se dio cuenta. Ese hecho sucedió en su vida pasada. Debido a su viaje en el tiempo, este hecho se vio alterado y el sucesor de la casa Hart pudo sobrevivir. Claramente él estaba poniendo a prueba. No obstante, ella con facilidad decidió fingir ignorancia. Él, al ver su reacción, prefirió disculparse. Ahora Char estaba segura. Kaju Delmont también había viajado en el tiempo. ¿Pero cómo lo hizo? Kaju jamás consumió los fragmentos de Gerit como ella. Además, ella se lo había rogado al dios de Gerit. ¿Acaso era ese su destino? ¿Por eso pudo regresar en el tiempo? Aquello no tenía mucho sentido. Él era puramente humano. No había consumido los fragmentos de Gerit. Ella decidió preguntarle por qué había apoyado a Dylan. Jamás intentó detener el golpe de estado. Kaju se lo aclaró. Él jamás tomó partido por Dylan. Él solo le estaba escogiendo a ella. Al ver sus ojos verdes, tan sinceros, Char lo entendió. Él estaba diciendo la verdad. Kaju fue criado para convertirse en el heredero de la casa Delmont. No era común que él actuase de esa forma, como una persona sin responsabilidades, a quien solo le importaba el bienestar de una persona, en este caso, ella. Char prefirió terminar con esa conversación. Al día siguiente, el mago de ojos dorados y cabellos amarillos se encontraba espiando a Charlize y Kaju. Los vio ir entre las callejuelas buscando el local de las mafias. Para su sorpresa, Char pudo darse cuenta de su presencia. Ella podía sentir la magia residual. Él se sentía fascinado y al mismo tiempo agobiado. Debía de continuar espiándola, pero de una forma mucho más silenciosa y cuidadosa. Al llegar al local de las mafias, Kaju pudo ver con profunda tristeza la miseria. Allí la vida humana era traficada, los órganos eran vendidos. A los esclavos, ya sean estos gladiadores, prostitutas o simples sirvientes, les daban drogas. El fin era simple: mantenerlos trabajando sin darles descanso alguno. Sí, Kaju pertenecía al imperio, pero él jamás tuvo contacto con aquellos lugares tan deprimentes. A Char le asqueó aquel lugar. Por eso, cuando un hombre les pidió a ambos sus identificaciones, ella no lo dudó y de forma rápida y precisa lo venció. Kaju la miró anonadado. Su ataque fue perfecto. Se hizo en un solo movimiento. Char jamás le daría a aquel hombre ni un pase, ni siquiera le revelaría su nombre. Con frialdad le mencionó a Kaju: es tiempo de destruir este lugar, joven maestro. Y de forma decisiva ingresó a las torres. Kaju hizo sonar un silbato mágico. Char le había dado aquello. Tan pronto como se emitió un sonido por aquel aparato mágico, aparecieron los soldados sombra. Char había ido a buscar información. Mientras tanto, Kaju con los soldados sombra se encargarían de las mafias.
Al llegar a la oficina principal de la torre, Char encontró un libro sobre el proyecto Quiera. Estaba escrito por gente de la Torre Mágica. En la introducción se planteaba, si el dios Ejerit tenía una copia, significaba que él ya no era perfecto u omnipotente. Sin esas cualidades, Ejerit ya no era Dios. Para llevar a cabo aquel proceso, debían escoger a esclavos capaces. Sí, ese era el modo más eficiente. Char lo comprendió. La Torre Mágica ya había iniciado el proyecto Quiera, incluso antes de recibir el apoyo de la familia imperial. En ese momento se quedó de una pieza. Alguien más estaba allí. Con rapidez atacó al desconocido. Ese hombre era aquel mago, de ojos dorados y cabellos rubios, quien le prestó su ayuda durante la rebelión. Pese a eso, Char desconfiaba de él, por eso lo amenazó con su daga, y de forma fría le preguntó por qué le estaba espiando. ¿Qué quería de ella? Ella ya estaba cansada de aquel juego. Si no le respondía, ella misma lo aniquilaría. Sí, él la había apoyado. Empero, Char lo sabía. Nadie en el mundo hacía algo sin esperar una retribución a cambio. Su último acto de clemencia para con él fue soportar su presencia durante toda esa misión. Asustado, el mago decidió revelarle sus deseos. Él quería ofrecerle un trabajo a Char. Ella se lo dijo durante la rebelión. Ella no confiaba en los magos. Sí, tal vez ella debería quitarle la vida. Desesperado, le reveló sus verdaderos objetivos. En realidad, él también odiaba a los magos, y su meta era aniquilarlos. Char escuchó con estupor. Al ver la duda en sus ojos, él se lo explicó. Su nombre era Pain. Él pertenecía a la organización Alperion. Ellos estaban enfocándose en el proyecto Quiera. Los Alperion, un grupo de gente. Su objetivo era intentar revivir al dios Ejerit. Char lo sabía, Dios existía. No obstante, los Alperion no tuvieron éxito en su anterior vida. Pain le mostró a Char un tatuaje en su muñeca. Este representaba su creencia en el proyecto de Alperion. Él se había acercado a Char porque solo ella emitía una fragancia única, la de los fragmentos de Ejerit, y sus capacidades sobrehumanas e increíbles. Ella podía confiar en él. Él también había sido un sujeto de prueba del proyecto Quiera. Char pudo ver la condición del cuerpo de Pain. Sus venas se habían agrandado para dar paso a la poderosa energía de los fragmentos de Ejerit. Estaba claro, Pain pronto moriría. Por eso él podía oler el olor de los fragmentos de Ejerit. Él era peligroso y muy poderoso al mismo tiempo. Era una molestia. Tampoco lo compadecía. ¿Él realmente querría acabar con los de su propia clase? Char prefirió fingir ignorancia. Le agradeció el ofrecimiento y al mismo tiempo lo rechazó. Pain se quedó estupefacto al escucharla. ¿No quería ella saber más sobre el proyecto Quiera? Ella salió sin mirar atrás. No se conocía en realidad mucho sobre Alperion. Sí, probablemente ellos fueran los más informados con respecto al proyecto Quiera. Empero para unirte a ellos debías cortar tus lazos con el resto del mundo. Y ella aún no podía abandonar a Dylan. Él la necesitaba. Además, no estaba interesada en revivir al dios Ejerit. Dios tenía sus propios caminos. Los humanos no debían meterse en ellos. A su salida, todos los soldados sombra la saludaron. La misión se había cumplido con éxito, pero Char lo sabía. Aquel chico Pain no se iba a rendir tan fácilmente. Dylan en el palacio se encontraba pintando a su maestra. Al terminar el lienzo, para su sorpresa se dio cuenta. Había pintado a su maestra junto a Caju Delmon. Si él de forma inconsciente, con saña, imaginaba aquello. Con ira limpió el lienzo. Eso jamás sucedería. Él no lo permitiría. En ese momento, uno de los sirvientes le informó de la llegada de la gran maestra. Él con dicha recibió aquella noticia y fue a verla al jardín de la luna llena. Char tenía un nuevo vestido. Seguramente Caju Delmon se lo dio. Dylan ya había sentido unos celos apremiantes al ver aquel lienzo en el cual su maestra le sonreía brillantemente a Caju Delmon. Él mismo rompería aquel vestido. Sí, él lo sabía, sus sentimientos no estaban bien, pero ese deseo de posesividad y esos celos alocados lo habían llevado a conseguir el trono. Char lo saludó. Él quiso saber cómo había sido aquella misión. Ella había disfrutado del viaje y las habilidades del duque en el manejo de la espada no eran tan malas.
Dylan estaba feliz de escuchar aquello. Él organizaría un baile en nombre de ella, para celebrar su victoria y agradecerle. Al escuchar la voz calmada de Dylan, Char se sorprendió. Si aquella fiesta se organizaba, seguramente los personajes principales serían Kahu y ella. ¿Él no estaba molesto? Dylan estaba feliz. Afortunadamente, Char no se hizo daño ni se sintió incómoda en la mansión Delmont. Él le preguntó a Char si le gustaba Kahu Delmont. Ella recordó a Kahu, por suerte no lo odiaba. Entonces sí, a ella Kahu Delmont como persona le agradaba. Para sorpresa de Char, Dylan le respondió con una sonrisa. Él estaba feliz. Afortunadamente, a su maestra le agradaba a alguien. Aún así, ella debía ser cautelosa. Era una fría noche otoñal. Sin embargo, Char sintió un aura similar a la de un caluroso día de verano. En su alma anidaban la esperanza y la confianza. Era muy extraño. Al día siguiente, mientras Kahu salía de la Academia Imperial de Caballeros, se chocó con Akan Ronan. Ellos se trataron de forma jovial. Akan se rió de sí mismo. Ahora él debería llamar a Kahu líder. Él mismo decidió no aceptar la posición de comandante general de los Caballeros Imperiales. Ahora era solo el segundo comandante de los Caballeros Imperiales. Kahu a su vez lo felicitó. Recientemente Akan había tenido un hijo. Agobiado, Akan quiso saber cómo se encontraba Charlize. Él escuchó sobre la misión llevada a cabo por ellos. Kahu respondió de forma sincera y humilde. Él había hecho solo una pequeña contribución. Ella era un genio en el manejo de la espada. Él quiso saber quién le había enseñado. Entristecido, Akan prefirió revelarle la verdad. Ella nunca había tenido ningún tutor. Ella lo aprendió todo por sí sola. Kahu se enteró de todo. Charlize Ronan no había tenido ningún otro tutor. Solo existían ciertos rumores en la aristocracia de que Charlize tuvo una maestra de etiqueta básica. Kahu prefirió retirarse. Al parecer, Akan Ronan no conocía nada sobre su propia hermana. Él lo analizó de forma racional. Incluso si Charlize fuera una genio, ella no podría lograr aquel nivel de esgrima sin un maestro. En esta nueva vida, el imperio era tan distinto al construido bajo la premisa de ser el imperio de Dios, gobernado solo por emperadores sabios. Ahora el imperio había cambiado por completo. Se habían dado tantos actos sangrientos. El emperador Dylan I, quien tenía al mundo bajo sus pies, estaba a las órdenes de Charlize. Extrañamente era como si el imperio estuviera muriendo, estuviera cayendo en la ruina. Días después, mientras Dylan escogía la tela más adecuada para su traje, para usarlo posteriormente en la fiesta llevada a cabo en honor de su maestra, una modista le informó del contrato existente entre el Palacio Imperial y el Salón Cole. Él se percató de algo. Kahu Delmont también mandaba hacer aquel salón sus trajes. Si él intervenía y el contrato entre Kahu Delmont y el Salón Cole se rompía, eso afectaría el libre comercio dentro del imperio. Esto sucedería siempre y cuando él impusiera una multa o un tributo al Salón Cole. En vez de usar aquellos mecanismos, lo mejor sería comprar todos los productos hechos por el Salón Cole. De esa manera el flujo del mercado libre no se vería alterado. Sí, él haría eso. De esa forma, Kahu Delmont jamás obtendría un buen traje. Los días siguieron pasando y llegó el invierno gélido, y junto con él la fiesta en honor a la gran maestra. Charlize fue vestida con un bellísimo vestido blanco y un velo. Su imagen era prístina, llamativa, elegante. Sí, iba a asombrar a todos los asistentes. Era absolutamente espléndida. Como accesorios, las sirvientas le dieron a escoger dos opciones. Podría usar gemas o zafiros. Aquel fue el primer banquete durante el reinado de Dylan I. El propio emperador lo planificó todo. El salón estaba bellamente decorado. Existía un aura de elegancia. Con pasos decididos, entraron los dos protagonistas de aquella noche.
Charles y Kahu Delmont. Él se sentía un poco agobiado. En mucho tiempo no había asistido a ningún banquete. Por eso prefirió ir a tomar un vaso de agua. Eso lo ayudaría a calmarse. Para sorpresa de Char, en ese momento ingresó el sol del imperio. Dylan, con una sonrisa, expresó: Maestra, estoy aquí para tomar el primer baile que me fue robado. Char recordó entonces, en aquella fiesta ella tuvo su primer baile. Si bien ella le prometió a Dylan bailar con él, finalmente terminó bailando con Kahu. Por una cuestión social, pues Kahu fue el primer hombre en invitarla a bailar de forma pública. Dylan le pidió a Char dejar de mirar a Kahu. Solo por esa noche, ella debía concentrarse en él, mirarlo solo a él. Char miró fijamente a Kahu. Normalmente, quien escoltaba a una dama obtenía automáticamente su primer baile. No obstante, Kahu fue el primero en dejarla sola. Entonces él había sido el primero en romper las reglas. Dylan le ofreció a Char bailar y dijo: Por favor, deme el honor de bailar con usted, señorita. El corazón de Char empezó a latir rápidamente. Se sintió como una presa. Sí, ella estaba a punto de ser casada, ¿acaso? ¿Estaba cayendo en una trampa? Pese a esos sentimientos, ella aceptó la propuesta de Dylan y ellos empezaron a bailar. Dylan halagó los bellos aretes de Char. Le quedaban perfectos. Eran los zafiros. Char no lo sabía, pero Dylan lo planeó todo. Sí, él quiso que ella eligiera entre los zafiros y las esmeraldas, entre él y Kahu. Ella se sorprendió mucho. Dylan bailaba tan bien. Dylan se lo confesó. Él por muchos días practicó solo. Sí, él esperaba un día bailar con su maestra. Ellos bailaron con destreza. Estaban tan conectados, con tanta sintonía entre sí, tal acompasamiento. Sí, eran una pareja hecha en el cielo. Ellos tenían una presencia tan imponente. Sí, eran los personajes principales de aquella velada. Al verlos, Kahu recordó: Madame Corée, la dueña del salón Cole, en esta ocasión rechazó hacer su traje. Y es más, le envió una carta de disculpa. Él no lo entendió. ¿Cómo podía ella traicionar un contrato firmado por más de 10 años? Al ver el traje del emperador se dio cuenta. Su traje era similar a uno que él mismo había escogido. Tal vez sea solo una simple coincidencia. No obstante, cuando él y Dylan chocaron miradas, el emperador se burló de él. Entonces, por fin se dio cuenta de todo. Él le había robado a Charlize. Le estaban faltando el respeto. Tiempo después, mientras el emperador recordaba cómo él había tenido entre sus manos la cintura de su maestra, se vio interrumpido por Kahu Delmont. Dylan lo vio con molestia. ¿Por qué estaba allí? No obstante, Kahu deseaba conversar con él. Ya en el estudio imperial, Dylan con mucha tranquilidad movió en círculo su copa de vino, mientras al mismo tiempo escuchaba a Kahu. Él le agradeció por haberlo nombrado el primer comandante de los caballeros imperiales. Sin embargo, él principalmente había ido a preguntarle por Charlize. En los últimos días, él junto con la gran maestra pudieron pasar más tiempo, conocerse entre sí. Entonces, ¿no era el mejor momento para llevar a cabo su matrimonio? Inmediatamente, el ambiente se tornó gélido. El emperador con tranquilidad arguyó no tener ningún derecho para intervenir en tales asuntos. Solo su maestra podía decidir cuándo y con quién casarse. Kahu observó con cuidado al sol del imperio, la ira de su majestad. Él no forzaría a Charlize, tampoco al parecer implantaría su opinión. Él no le creía al emperador. No, sus ojos fríos, sus manos rígidas. Solo viendo esos simples actos, uno podía entender los sentimientos de su majestad. El por qué en su vida pasada el 13º príncipe llevó una vida muy tranquila y ahora él se había convertido en el emperador.
Kahu prefirió dejar de hablar sobre Charlize y le comentó a Dylan que él había recabado mucha más información sobre los traidores, pero él no podía revelarla durante la celebración. Por eso le solicitó a él una audiencia privada. Él deseaba compartir esta información con la Gran Maestra. Por eso le solicitaba al emperador seguir contando con el apoyo de la Gran Maestra para futuras misiones relacionadas con los ejércitos remanentes. Dylan lo entendió de inmediato. Kahu Delmon se excusaba en las misiones para continuar al lado de la Gran Maestra. Dylan se le expresó a Kahu. Él estaba realmente agradecido por su fidelidad para con el imperio. Empero con una hora sangrienta, Dylan le preguntó a Kahu: De cualquier manera, ¿no deberías ser más cauteloso? Aquellos que sirven a otros tienen la responsabilidad de leer las mentes de sus superiores por sí mismos, sin tener que explicarles nada. Eso me enseñó la maestra. Creo que has elegido a la persona equivocada para probar aquella idea. Existe un precio por tu insolencia, joven maestro Kahu Delmon, y francamente no creo que tú necesites experimentar el precio que debes recibir. ¿Tú sí crees que debas recibirlo? Mientras iba hablando, Dylan sacó su espada. Al ver sus acciones, su mirada, todo le recordó a Charlize. Ellos eran muy similares. Ambos no gustaban de demostrar sus talentos o competir con los demás. No obstante, si demostraran sus reales alcances, todos debían temer. Dylan le hizo una advertencia más a Kahu. Él no se haría un bien si en algún momento le llegase a robar su espada. Algunos territorios están dentro de nuestras posibilidades y otros jamás deben ser ni tan siquiera vistos o ansiados. Kahu no terminó de entender las palabras del emperador. Mientras Dylan hacía referencia a Char, Kahu lo atribuyó a algo relacionado a su vida pasada. Con indiferencia, el emperador salió y le recomendó al primer comandante de los caballeros imperiales tratar mejores temas en sus siguientes encuentros. Kahu Delmon empezó a rememorar su vida pasada. Sí, en determinado momento sus recuerdos se nublaban y desaparecían, pero recordaba algunas cosas con mucha claridad. En su vida pasada, cuando el emperador fue a librar una guerra, él tuvo la oportunidad de conocer al 13º príncipe. Y así terminamos esta parte, donde pudimos ver cómo la relación entre Dylan y Char progresa. Y al mismo tiempo descubrimos un poco más sobre Dylan y su carácter tiránico. Es muy cauteloso en cada uno de sus actos. Incluso cuando amenaza a Kahu, lo hace de una forma bastante elegante y educada. Algunas curiosidades y reflexiones son: en el año 1903, en San Petersburgo, Rusia, se llevó a cabo el baile de disfraces, una de las celebraciones más opulentas, que al igual que la celebrada por Dylan, contó con los mejores arreglos. Por otro lado, una vez más hablaremos sobre la obra de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, donde el personaje principal, Edmundo Dantes, tiene actitudes similares a las de Charlize. Ambos han sufrido injustamente y eso mismo los lleva a tener la capacidad de compadecerse por su prójimo y tener un profundo sentido de justicia. Para el emperador romano Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo, quien tanto te ha agredido. Si bien tanto Edmundo Dantes como Charlize buscan vengarse, en ningún momento terminan de perder su humanidad. Por eso son distintos. Char pudo utilizar su trágico pasado como excusa para convertirse en una mala persona. Y al ver, por ejemplo, a aquellos esclavos, tratarlos de la peor manera. Sin embargo, ella no es ese tipo de persona. Por eso en todo momento se siente sumamente asqueada al ver aquel local. La mejor venganza de Charlize en contra de todos sus verdugos es ser una buena persona y no perder lo más preciado de sí misma, su naturaleza humana.
A nombre de Elena Mangas les deseamos lo mejor y esperamos que hayan pasado un feliz año nuevo. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias y si te ha gustado este video, danos un like.